¿Sabías que hubo una época en donde el precio de una sola flor podía comprar la mansión más lujosa de Ámsterdam? ¿O 12 hectáreas de tierra fértil? ¿O el salario de toda una vida de un artesano experto? No es una fantasía de ficción. Sucedió en el siglo XVII, en el corazón de los Países Bajos. Esta es la historia de la tulipomanía, la primera gran burbuja económica de la historia. Un relato donde la belleza de la botánica se mezcló con la ambición humana, llevando a toda una nación al borde del abismo por un simple bulbo enterrado en el lodo. Aunque hoy asociamos los tulipanes con Países Bajos, o más conocido como Holanda, su origen está a miles de kilómetros, en las estepas de Asia Central y los jardines del Imperio Otomano. Para los sultanes, el tulipán era un símbolo divino. A mediados del siglo XVI, el botánico Carolus Clusius trajo los primeros bulbos a la Universidad de Leiden. Lo que comenzó como un experimento científico pronto se convirtió en una obsesión. En una sociedad holandesa que florecía gracias al comercio marítimo y una nueva clase burguesa, tener un jardín con flores exóticas era el máximo símbolo de estatus. Pero había algo que hacía a ciertos tulipanes diferentes. De pronto, de un bulbo común, brotaba una flor con patrones de colores imposibles, llamas blancas sobre pétalos rojos, o vetas púrpuras sobre fondo amarillo. En aquella época, los cultivadores lo llamaban rompimiento. Hoy sabemos que era el virus del mosaico del tulipán, transmitido por pulgones. Irónicamente, una enfermedad biológica creó las flores más codiciadas del mundo. El ejemplar más famoso, el Semper Augustus, era tan raro que solo existían unos pocos en todo el país. Su precio llegó a ser entre 5.500 y 10.000 florines, el equivalente al precio de una casa de lujo en el mejor canal de Ámsterdam. Aquí empieza lo más increíble de esta historia. Esta Semper Augustus vale su peso en oro, señor. Una ganga a 100 florines. 100 florines. Absurdo. Le doy 50 y un contrato por esas tierras. Hacia 1636, la demanda superó toda lógica. Los tulipanes no florecen todo el año, así que los comerciantes inventaron lo que hoy conocemos como mercado de futuros. Firmaban contratos para comprar bulbos que aún estaban bajo tierra. La fiebre se extendió a las tabernas, donde gente común, desollinadores, granjeros y marineros, vendían sus herramientas, sus animales y sus casas para comprar un papel que prometía un bulbo de tulipán. ¡Rápido! ¡El precio sube cada hora! ¡Dame el contrato! ¡Lo compro! ¡Vendo mi casa por 10 bulbos! Los precios subían de manera desproporcionada, pero a nadie le importaba. Los papeles que respaldaban el futuro de los tulipanes subían en un 200% y al siguiente día subían a un 500%. Parecía que la riqueza eterna estaba al alcance de un pétalo. Pero toda burbuja tiene un límite. El 3 de febrero de 1637, en una subasta rutinaria en la ciudad de Haarlem, sucedió lo impensable. Nadie pujó. El miedo se propagó más rápido que el virus de las flores. En cuestión de horas, los contratos que valían fortunas se convirtieron en simples papeles mojados. Los compradores se negaban a pagar y los vendedores se quedaron con bulbos que ya nadie quería. Familias enteras quedaron en la ruina
y la economía de las Provincias Unidas sufrieron un golpe que tardaría años en sanar. La tulipomanía nos dejó una lección que olvidamos con frecuencia. El valor real de las cosas suele perderse cuando nos domina la especulación. Los tulipanes volvieron a ser lo que siempre debieron ser. Una de las maravillas más hermosas de la naturaleza, accesibles para todos. Hoy, Países Bajos sigue siendo el epicentro mundial de las flores, pero ya no por su valor en oro, sino por su capacidad de recordarnos la fragilidad y la belleza de la vida. Si te ha gustado este viaje por la historia y la ecología, no olvides suscribirte a Ciberecología. Y cuéntanos, ¿crees que hoy en día estamos viviendo una nueva fiebre de los tulipanes con alguna otra tecnología o activo? Te leo en los comentarios. Hasta la próxima.